dedo en la llaga. Y nos llama la atención de una manera particular aquí para que asumamos esa tarea que debemos de llevar a cabo continuamente en nuestras vidas. Segunda a los Corintios capítulo 13, versículo 5 nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre soberano, nosotros ahora nos postramos delante de ti en esta solemne ocasión donde estamos adorándote, glorificándote y exaltándote, Señor. Pedimos que tú traigas la luz de tu Santo Espíritu para poder cumplir con este mandato de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a tomar cada una de estas preguntas que nos llevarán sin lugar a duda a conclusiones claras y precisas acerca de nuestro estado y condición espiritual. Ayúdanos, Señor, a ser objetivos en esto. Ayúdanos, Señor, a ser precisos en esto. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros en esto. Que de esta manera podamos reconocer, que podamos, Señor, ver, que podamos concluir cuál es nuestro estado espiritual. Y ayúdanos de la misma manera, habiendo visto nuestros pecados, a arrepentirnos de ellos. Concédenos la gracia, oh Dios, de ver tu misericordia manifestándose en nuestras vidas a través de la obra iluminadora, regeneradora y santificadora de tu Santo Espíritu. Pues lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. La palabra examen que aparece aquí significa investigar, escudriñar con diligencia. También significa observar atenta y cuidadosamente nuestra condición y estado para conocer las características, las cualidades, la condición en que nos encontramos. ¿Qué dice la Biblia acerca del autoexamen? No hay duda de que el autoexamen es una parte importante de la vida de todo cristiano. Y la razón de la importancia que tiene el autoexamen para nosotros la encontramos en el hecho de que somos propensos al autoengaño, a autoengañarnos y a subestimar nuestra condición y estado espiritual. Somos muy propensos a la justificación propia. Somos propensos a excusar nuestra condición y a echarle la culpa de nuestro estado a los demás. Y esa es una terrible calamidad que la heredamos de Adán. Como sabemos, cuando Adán pecó contra Dios y fue llamado a capítulo por el Señor, su dedo no apuntó primero que nada hacia sí mismo, su dedo apuntó hacia Eva. Y cuando a Eva también la llamaron a capítulo para cuestionarle acerca de lo que había sucedido y de su condición espiritual, su dedo no fue apuntado hacia sí misma, su dedo fue apuntado hacia
la serpiente, en primer lugar. Es una tendencia humana y todos participamos de esa triste y mala experiencia por sus consecuencias. Segunda los Corintios 13:5 nos conmina aquí el Espíritu de Dios a que nos examinemos, a que nos probemos para determinar nuestra condición espiritual. Y la palabra de Dios describe en Jeremías 17:9 una cualidad o característica distintiva de nuestros corazones. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. En la faz de la tierra, según este pasaje bíblico, no aparece nada que sea tan engañoso como lo es nuestro propio corazón. Pero no solamente se caracteriza por ser engañoso el corazón, también aquí el Espíritu Santo lo describe como perverso. De ahí que se levanta una pregunta: ¿quién lo podrá conocer? La respuesta es, desde la perspectiva del hombre, ningún hombre podrá llegar a conocer a ciencia cierta y con precisión su propio corazón. Ahora en el versículo 10 dice, ¿quién es el que realmente lo conoce? Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y este pasaje, amados hermanos, es lo que nos debe de motivar al autoexamen. Dios dice aquí que Él da a cada uno según su camino, según el fruto de nuestras obras, Él nos dará. Quien anda en camino de perversidad recibirá de parte de Dios el pago por cada una de esas obras perversas en las cuales nos involucramos, ejecutamos o somos partícipes. Si andamos en camino de justicia, haciendo su voluntad, también recibiremos de Él conforme al pago que en su palabra nos promete para gratificar nuestra conducta en ese sentido. Según el camino en que andemos, seremos gratificados. Según el fruto de nuestras obras, seremos recompensados. De ahí la importancia que tiene para nuestras vidas presente y futura el autoexamen. El verdadero autoexamen debe hacerse con la luz del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Debe de hacerse con la luz de la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos y en nuestros corazones, para que a la luz del Espíritu Santo y a la luz de la palabra de Dios podamos conocer nuestro verdadero estado y condición espiritual. Dice Jeremías 17:10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso
debemos de entregarnos. Quisiéramos en esta mañana, amados hermanos, que tomemos esas hojas que les hemos entregado para ir con cada una de ellas al interior de nuestros corazones, a fin de que por ello podamos ver cuál es la nota que sacamos en ese autoexamen. La iglesia de la Odisea tenía una gran necesidad de autoexaminarse, pero le costaba ver el problema que estaba padeciendo. Ellos decían: soy rico, he adquirido riqueza y no necesito nada. Estaban completos, habían llenado la medida. No necesitaban más de la gracia de Dios. Y a ellos es a quien el Señor le dice: pero no te das cuenta de que eres miserable, lamentable, pobre, ciego y desnudo. Su real condición, el Espíritu de Dios la puso delante de sus ojos para que vieran cuál era su estado real en el cual estaban viviendo. Esta gente estaba autoengañada. Cuando se miraban a sí mismos y se comparaban con otros, se veían a sí mismos muy ricos, se veían a sí mismos muy autosuficientes, se veían a sí mismos convertidos en dechado de virtudes. No necesitaban seguir creciendo en el conocimiento de Dios ni en la gracia de Dios. David reconocía la capacidad de autoengaño que había en su propio corazón. Por eso en el Salmo 139, versículos 23 y 24, él dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y mis amados hermanos, eso es exactamente lo que quisiéramos que Jehová Dios hiciese en esta mañana entre nosotros. Esta oración de David, inspirada por el Espíritu Santo, debe de ser el modelo que debemos de seguir en esta mañana. Tu clamor debe de ser: examíname, oh Dios. Tú conoces mi corazón. Revélamelo a mí. Yo quiero conocerlo. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad. Señor, yo quiero caminar en el camino eterno. Coja su hoja, por favor. Y si usted tiene un lapicero en la mano, usted va a responder allí. No para mí. Usted se queda con esa hoja para que usted, cuando llegue a su casa, en la tranquilidad de su hogar y con oración delante del Señor, trate de escudriñar con la luz de esas preguntas, cuál es su condición delante de Dios.
con respecto a la congregación. Pregunta número 1. Ya entregué mi vida completamente al Señor. La vida cristiana tiene un punto de inicio. Y ese punto de inicio arranca desde el momento en que le entregamos, en que le rendimos nuestra vida por completo al señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué responde a esa pregunta? ¿Es con un simple sí o un simple no? Aún no he rendido la totalidad de mi vida al Señor Jesucristo. ¿Es mi vida diferente a la de las personas que no son cristianas? Dices ser cristiano, pero aún sigue comportándote como si fuera un impío. ¿Sigues viendo pornografía como los impíos? ¿Sigue airándote, enojándote y reaccionando como un volcán cuando te provocan? Porque si es así, aún tú eres un impío. Tú no te has convertido todavía. ¿Eres el mismo codicioso y avaricioso? ¿Que eras antes de convertirte, entre comillas? ¿No ha habido cambio en ese contexto en tu vida? Porque si es así, aún no te has convertido. O está muy mal espiritualmente. ¿Es mi vida diferente a la de las personas que no son cristianas? ¿Estoy permitiendo que mi vida dé evidencias positivas de mi fe? ¿Qué tú respondes a esa pregunta? ¿Qué puedes responder? ¿Sí o no? Estoy glorificando a Dios en cada esfera de mi vida. Como esposo, como esposa, como padre, como hijo, en mi vida laboral, ¿estoy glorificando a Dios? ¿Estoy glorificando a Dios en el negocio, en el trabajo, siendo diligente, serio, responsable en el desempeño de las tareas? ¿Estoy glorificando a Dios en mi vida social, en lo referente a mis tratos con los mundanos? Mis mejores amigos, ¿de dónde provienen? ¿O quiénes son? ¿Son los mundanos o los creyentes? Estoy leyendo mi Biblia y orando diariamente en mi devocional a Él. Levanto un altar familiar todos los días. Tengo un devocional personal todos los días. Debe de responder con un sí o con un no.
Amo y me esfuerzo por estudiar y conocer las doctrinas que enseña la Confesión de Fe de Londres de 1689, que es la confesión de fe que profesa esta iglesia local. Te esfuerza en estudiar esa doctrina, profundizar en su contenido. ¿Encuentras gozo y satisfacción en tu vida cristiana? ¿O vive una vida aburrida, insatisfecha, deprimida, decadente? Y por ello anda buscando deleites temporales en lupanares o en faldas ajenas o pantalones ajenos. Tengo un amor sincero por mis hermanos en la fe. Amo de manera genuina a mis hermanos en la fe y procuro cultivar con ellos una atadura amante, respetuosa y promovedora de su bienestar temporal y espiritual. ¿Qué responde? ¿Sí o no? Hay celos y envidia en tu corazón contra alguien, que puede ser en tu familia, en la iglesia, en el trabajo o en cualquier otro lugar. Siente compasión por los perdidos y te empeña en ganarlos para Cristo, en serle de testimonio y de predicarle el Evangelio. Anhela de todo corazón vivir más cerca del Señor, de practicar la comunión con Él de manera continua. Soy un estorbo para que otros vengan al conocimiento del Señor. Soy un estorbo por mi conducta irreverente, cargada de malos testimonios, por la manera en que me conduzco delante de los demás, en mi trato con los demás. Estas preguntas, mis amados hermanos, ponen en evidencia nuestra condición y estado espiritual. Soy consciente de la responsabilidad que tengo de dar un ejemplo edificante para los nuevos cristianos. Soy consciente de mi responsabilidad y deber de ser un buen ejemplo, de dar un buen testimonio de fidelidad. Y amados hermanos, una de las maneras en que a mí me estimularon poderosamente a seguir y a servir al Señor fue ver la fidelidad de algunos hombres y mujeres en la iglesia. ¿Estás preocupado por vivir de acuerdo con las normas cristianas para ser santo, para ser una mujer santa que vive en la presencia del Señor? ¿Estás dando tus diezmos y ofrenda con regularidad al Señor? En esas 18 preguntas
¿A cuántas responde sí? Mi conciencia, a la luz de la palabra de Dios, puede responder sí. Eso que está allí, yo estoy haciéndolo. Yo estoy practicando eso que dice ahí. Amados hermanos, esos sí o esos no sacan a la luz nuestra condición espiritual. Son principios extraídos de las enseñanzas de la palabra de Dios. Son principios que nos indican a nosotros nuestros deberes y responsabilidades. Quien no se somete a esos principios sencillamente o no es cristiano, y si lo es, está viviendo una vida espiritual de capa caída. Es un infante en su vida espiritual. Ahora, vayamos un poquito más adelante. Punto 2 de su bosquejo. Con respecto a la reverencia y la adoración. Pregunta número 1. ¿Me preparo con antelación al día de reposo para llegar antes de iniciar el culto? ¿Me preparo en mente y corazón desde el sábado en la tarde para poder llegar a tiempo al culto de adoración y sobre todo para estar presente en la escuela dominical? Hermano, usted se prepara para estar presente en su trabajo a las 8 de la mañana y usted está allí a las 8 de la mañana rayando. Pone tanto esmero en prepararse para estar temprano en el día del Señor, para recibir el pan de vida que es la palabra de Dios. ¿Qué usted responde a esa pregunta? ¿Es usted de los domingueros del domingo en la mañana, del culto de las 10:30, única y exclusivamente, y se desaparece el domingo en la tarde? No se ve su imagen en la escuela dominical y mucho menos en el culto de oración. ¿Qué usted responde? Sí, no. Guardo la debida reverencia al entrar al templo por la conciencia que tengo de que voy a entrar a la presencia misma de Dios. Guardo la debida reverencia al entrar al templo. Entiendo lo que es adoración y el lugar que ocupa en mi vida y en la vida de mi iglesia. Tú sabes lo que implica adorar a Dios. ¿Sabes lo que es la adoración para la iglesia del Señor? ¿Sabe que es el corazón de la iglesia? Y el corazón de tu razón de ser en esta vida. Es la adoración, hermanos. Por ello te prepara para convertirte en un verdadero adorador, capaz de presentarle a Dios en el culto tu alma y tu cuerpo en un sacrificio vivo, agradable y aceptable para Él. Pones ejemplo de reverencia delante de los niños y las demás personas cuando estás en el culto.
¿Eres un modelo de reverencia? Permite a tus hijos levantarte y hablar, salir y entrar durante el culto a Dios que celebramos aquí en esta iglesia local. Permite que tus hijos boicoteen la adoración a Dios con sus distracciones. Lo boicotea tú mismo con tus distracciones. Instruye a tus hijos y a todas las personas en el cuidado que deben de tener, aún de las sillas donde nos sentamos aquí, aún de los cojines. Amados hermanos, vemos muchos niños que llegan aquí y empiezan a jugar con los cojines y los padres están al lado y no le dicen nada. Eso no debe de ser. Los cojines están ahí para sentarse, tranquilos y reverentes, cómodos, confortables, para eso están ahí. No es para jugar. Para que se distraigan la mente jugando con los cojines. Eso boicotea la adoración a Dios. Cierra tus ojos y estás en una actitud reverente durante la oración sacerdotal que aquí se lleva delante del Señor. Entras al culto durante la oración, la alabanza o la lectura bíblica, trayendo distracción como consecuencia de eso. ¿Cuidas de no conversar mientras celebramos el culto? A la hora de iniciar el culto te quedas afuera practicando con los hermanos, hablando. Porque eso es un problema que afecta la adoración a Dios. Porque distrae cuando entras al culto. Estás persuadido y tienes la convicción de cuán importante es el culto de oración para tu vida y para la iglesia. Hace todo el esfuerzo necesario para estar presente en el culto de oración. ¿Puedes responder a esa pregunta, mi hermano? Con un sí y con honestidad. Si tú no pasas la prueba, decir no. Recuerda que es un autoexamen. Tú debes examinarte. Y esta es una herramienta para ayudarnos en esa materia. Porque el corazón nuestro es engañoso y perverso. Y a veces no tenemos... Y otro problema es que muchas veces no tenemos la luz para llevar a cabo el examen. Bueno, esta es una buena herramienta. ¿Cómo un profesor sabe si sus alumnos aprendieron? ¿Cómo lo hace? Un examen basado en preguntas. ¿Qué tanto sabe de química? Bueno, ¿quién no sabe lo que es un examen de los que están aquí sentados de química? Menos de 50, ¿qué significa eso? Quemado. Hay problema. Amados hermanos, las preguntas tienen como propósito sacar una respuesta para identificar el conocimiento que hay. ¿Qué conocimiento hay? Bueno, pregúntenle. Si sabe responder correctamente, hay conocimiento. Si no sabe responder correctamente, significa que no aprendió.
Y amados hermanos, esta pregunta tiene como finalidad que haya de parte nuestra una respuesta objetiva, sincera y honesta. Porque nos ayudará a saber y a entender nuestra condición espiritual. Y recuerdo lo que decíamos al principio. Soy de lo que creo que cada año se debe usted hacer un chequeo pormenorizado, general, desde los pies hasta la cabeza. Porque muchas veces las enfermedades llegan y no dan síntomas. Pero qué bueno es cuando usted, recién iniciado el problema, lo descubre. Porque dicen por ahí, el pamo con tiempo tiene cura. Ahora, si el pamo cogió cuerpo, se fue. No se cura. Entonces, mis amados hermanos, seguimos con las preguntas. Soy consciente de que las actitudes de mis hijos serán el fruto de lo que ven en mi propia vida. Soy consciente de eso. Considero que es importante que los niños asistan a los cultos de adoración y oración de la iglesia. Soy consciente de eso. De cuán importante es que nuestros hijos se expongan a la palabra de Dios y que saboreen la adoración que le tributamos a Dios. ¿O somos indiferentes? Si vienen o no vienen al culto, ¿nos da lo mismo? Pongo atención al sermón y tomo parte activa en todas las partes del culto a Dios que celebramos en la iglesia. Tengo conciencia de lo que es el día del Señor y procuro guardarlo de conformidad con el cuarto mandamiento. El punto 3. Con respecto al servicio, entiendo qué es la obra del Señor y tengo disposición para servirle al Señor. O soy de los que siempre están muy ocupados, entre comillas, y nunca tienen un minuto para dedicarlo a servirle al Señor y a su pueblo. Estoy alerta para buscar nuevas oportunidades para servirle al Señor y a su pueblo. Cada creyente tiene la responsabilidad de descubrir qué dones le ha dado el Espíritu Santo para servir. No son los pastores los que tienen que descubrirle qué dones tienen. Ahora, ¿cómo un creyente puede descubrir los dones que tienes? ¿Que tienen? Involucrándose en la vida de la iglesia. Involucrándose en la vida de la iglesia. Es así como se descubren los dones espirituales. Es allí donde la iglesia lo ve y la propia persona lo identifica por los frutos que esto producen cuando sirve a través de ellos. Estoy buscando oportunidades en la iglesia para servir en las diferentes obras y ministerios que la iglesia diariamente está llamada a llevar a cabo y a servir. Estoy satisfecho con lo que
he podido hacer en la obra del Señor hasta el día de hoy? ¿Estoy satisfecho o me siento insatisfecho? Tengo prejuicios que pueden perjudicar el avance de la obra de Dios entre nosotros. Hay prejuicios contra los pastores, los diáconos, los líderes, los maestros. ¿Quién es que va a predicar? Pastor Dante. No, yo no voy para allá. ¿Quién es que va a predicar? El pastor Francisco. No, yo no quiero oír ese hombre. Prejuicios. Hay gente con prejuicios en sus corazones. Y amados hermanos, esos tipos de prejuicios no dejan avanzar ni la vida espiritual del que lo padece, ni la iglesia. Estoy dispuesto a recibir entrenamiento bíblico para realizar la obra de Dios en la iglesia. La mies es mucha y son pocos los obreros. Y amados hermanos, la razón por la cual la mayoría de las veces son pocos los obreros es porque hay poca gente preparado, porque poca gente está dispuesta a dejarse enseñar, a prepararse. Usted da una invitación para que empiecen a estudiar en la academia ministerial, empiezan 10 y terminan 5. Porque la gente no quiere invertir tiempo, recursos, esfuerzos, sacrificios para entrenarse. Y es lamentable ver que muchos creyentes tienen sus casas, las paredes las tienen repletas de diplomas de toda la clase y especie de estudios. Y eso es bueno, es correcto. Pero pregúntele qué han estudiado de teología, pregúntele si tienen algo por ahí que les certifique como que han estudiado. No hay tiempo para eso, tristemente. Y amados hermanos, el desinterés en la preparación para el servicio habla muy mal de tu disposición para servir a la que fuiste llamado. Porque aquí todo el mundo fue llamado a servir, no a estar meramente recibiendo, sino a servir. Por eso dice la Escritura, más bienaventurado es dar, o sea, servir, que ser servido. Estoy dispuesto a recibir entrenamiento bíblico para realizar la obra de Dios en mi iglesia. Creo que la obra del Señor merece el primer lugar en mi vida. ¿Tú crees eso o no crees eso? ¿Qué respuesta tú das? Bueno, por tu calendario y agenda de vida se ve que está en primer lugar. Siento satisfacción y gozo de poder cooperar en la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Colaboras en oración, colabora involucrándote tú mismo. Colabora ofrendando para el avance del reino. Esas preguntitas, amados hermanos, son a veces incómodas. A mucha gente no le gusta que lo pregunten. Y mucho menos que lo examinen. ¿A quién le gusta que lo examinen? ¿A usted le gustaba que lo examinaran en la cosa? Toca un examen. ¿Cómo usted respondía? Qué bueno, un examen. Qué felicidad. Así respondía tú cuando te anunciaban uno de física o de química o de matemática. ¡Qué felicidad! Un examen de matemática. Pregúntenle a Francina cómo ella se pone cuando le hablan de exámenes de física o de matemática.
¿Tengo deseo de servir con sinceridad en mi iglesia? Porque, amados hermanos, debe de haber deseo de servir. Debe de haber deseo. Debe de haber deseo de servir en la iglesia. Porque es difícil mover a alguien a que haga un servicio si no lo desea. Difícil. Y se lo digo por experiencia. Porque esto no se debe hacer empujado. Debe hacer algo espontáneo y voluntario, de manera gozosa. Cuando se hace de manera empujada, cuando a la gente hay que empujarlo para hacerlo, sucede que generalmente lo hacen de manera medaganaria. No le dan importancia, no le dan el carácter, no le dan el valor que tiene. Por eso lo hacen de manera chapucera. Actúan de manera chapucera y hacen las cosas de manera chapucera, de manera muy irresponsable. Que cualquiera al final lo que dice, ¿y para qué yo puse a esta persona a hacer eso? Porque mira. ¿Tengo deseos de servir con sinceridad en mi iglesia? ¿Estoy dispuesto a hacer el sacrificio de prepararme para servir? Porque el problema está, mis amados hermanos, en que muchas veces no queremos hacer el sacrificio que se necesita para uno prepararse adecuadamente para servir. ¿Tengo una lealtad suprema a Cristo y a su iglesia? ¿O soy infiel y mi lealtad está compartida con otras cosas? ¿Acepto con gozo la oportunidad de servir a la iglesia sobre todo? Sobre todo. En aquellos ministerios que no se ven, en lo que no se ven, en lo que no es tan fácil conseguir reconocimiento y aplauso, porque hay ministerios que no se ven. Y por ende, como no se ven, nadie lo reconoce, nadie dice nada, nadie aplaude, nadie entrega una placa de reconocimiento, porque nadie lo vio. Y amados hermanos, eso es un ministerio que generalmente hay pocos obreros para ello. Porque la tendencia del corazón de uno es lo que se ve, para que me reconozcan, me aplaudan. Pero estamos dispuestos a servir en esos ministerios que no son tan reconocidos, aplaudidos y premiados desde el punto de vista del hombre. ¿Acepto con gozo la oportunidad de servir en esos ministerios? ¿O lo hago refunfuñando? De mala gana. Completo la tarea que se me encomiendan. La termino. Y si no puedo hacerlo, soy responsable para decir, mira, por esta razón, por esta causa, yo no pude terminar la tarea que me encomendaste. Hermano, eso es actuar con responsabilidad. ¿A cuánto le hemos encomendado un discipulado de alguien? Y con la primera dificultad, tropiezo, salen corriendo y dejan todo, abandonan. Pero somos persistentes y perseverantes en cumplir la tarea que se nos encomienda, responsables. Estoy dispuesto a orar y a buscar la voluntad de Dios en cuanto a lo que Él quiere que yo haga en el programa de la iglesia.
Coopero con la obra pastoral y diaconal en la iglesia local. ¿Estoy involucrado en algún ministerio específico dentro de la iglesia? ¿Cuánto saca en el examen? ¿Cuánto sí tienes? ¿Cuánto no tienes? ¿Cuál es tu nota ahora? A la luz de estas verdades bíblicas, ¿a cuánto asciende tu puntuaje, tu puntuación? En el examen de tu propia piedad personal. ¿Cuáles son las áreas de tu vida que debe de mejorar? En la que debe de confesar pecados, arrepentirte de tus pecados y proponerte delante de Dios, entregarle tu vida a Cristo en esas áreas específicas de tu vida. Amados hermanos, no es posible buscar medicina y tomarlas si no sabemos de qué padecemos. ¿Sí o no? Entonces es absolutamente necesario saber de qué padecemos. Por eso la diligencia que ponemos nosotros a la hora de practicar los exámenes. Porque necesitamos saber qué padecemos para poder darle las respuestas correctas y el tratamiento correcto. Porque nuestra meta es dar al trate con la enfermedad que tenemos. Porque sabemos perfectamente que si no matamos la enfermedad que nos mata, la enfermedad nos matará a nosotros. De ahí la urgencia, la necesidad y la responsabilidad con que actuamos de carácter a lo que nos está afectando nuestra salud. Y amados hermanos, estamos iniciando un nuevo año. Es necesario evaluarnos, pararnos en el camino, porque necesitamos seguir avanzando. Día a día hacia Canaán la celestial. Y qué penosa es la vida cuando se está enfermo. Cuán difícil es vivir cada día cuando se está enfermo. Amados hermanos, de la misma manera debemos de exclamar, qué difícil es la vida cuando se está viviendo en pecado. Qué difícil es vivir la vida cuando estamos viviendo una vida desordenada, no conforme a los principios de la palabra de Dios. Qué pesada se hace la carga. Qué duro se hace el camino cuando estamos llevando una carga pesada. Carga que no tenemos por qué llevarla, porque Cristo la llevó a la cruz. Él la llevó a la cruz y no hay razón alguna para que vivamos una vida mediocre, a medias. Y como consecuencia de ello, viviendo una vida, hermanos, infructífera e inconsecuente con la expresa voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Queremos una vida fructífera y triunfante en este mundo? Entonces es nuestro deber cumplir con lo que el apóstol Pablo nos mandó hacer aquí. Examinaos a vosotros mismos. El autoexamen es una tarea que debemos de realizar. Y note que el mandamiento no es dado a los pastores. No dice aquí, pastores, examinen a las ovejas. Eso no es lo que dice ahí. Examinaos a vosotros mismos.
Es la responsabilidad de cada creyente. Convertirse en un bioanalista para analizar su condición y estado espiritual, para examinar su sangre, a ver qué hay, qué se puede detectar a través de la sangre. Es tu responsabilidad tomar el tomógrafo para ver lo que hay en la parte interna de tu cabeza. Hace unos meses, bueno, hace ya varios años, fui a un chequeo médico, un chequeo general, donde este doctor, donde trabaja nuestra hermana Juana, y mandó a hacerme una tomografía de todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Y resulta que en esa tomografía apareció un quiste colgando de un riñón. Eso fue en el año 2003. Apareció ese quiste ahí colgando de un riñón, de mi riñón. Él me dice, mira, yo no veo nada maligno ahí, eso puede que sea algo natural en tu cuerpo, pero la vamos a dar seguimiento. Y como a los 6 meses volvimos de nuevo y nos sometimos al mismo examen. La masa allí apareció del mismo tamaño, las mismas dimensiones, ni para arriba ni para abajo, ni para adelante ni para atrás. Luego, a los 6 meses, el caso de que cada año nos hacemos un chequeo para ver el tema del cuerpo extraño que hay allí colgando de un riñón mío. Y amados hermanos, la fecha del examen a mí no me pasa porque la tengo pendiente. Porque si eso varía, ¿cuál es la respuesta que hay que darle? Hay que darle cuchilla, hay que sacarla de allí. Es obvio. Ayer hablaba con un hermano, bueno, un mexicano que estuvo aquí en la boda de Magda. Resulta que él tuvo un problema de apendicitis, lo operaron del apéndice hace 2 semanas. Y cuando lo operaron, mientras lo operaban, parece que el médico miró su riñón, y ahí en el riñón había una masa que no habían visto los médicos. Desde que abrieron, vieron lo que había ahí adentro. Y ahí está para operarse. A veces hay que operar para ver lo que hay dentro porque no sale en las imágenes, como el caso de ese hermano. Hermanos, hay que operarse de vez en cuando para ver lo que hay dentro del corazón de uno, para ver qué masa extraña hay allí. Porque debemos de prestarle atención a ello si hay un cuerpo extraño o una enfermedad dentro del cuerpo. Si somos diligentes y serios, honestos y responsables en lo tocante a buscar y escudriñar lo que sucede en nuestros cuerpos, amados hermanos, no debemos de ser indiferentes con relación a nuestras almas. Por el hecho de que los problemas del cuerpo humano son temporales, pero los problemas del alma son de carácter eterno. Eterno. Sus repercusiones no solamente afectan, obviamente, nuestra eternidad, también afectan nuestra vida temporal. Cuando usted vive de espalda a lo que Dios manda sobre la familia, tendrá problemas. Cuando vive de espalda a lo que Dios manda con respecto al trabajo, también tendrá problemas. Cuando usted vive de espalda a lo que Dios manda con respecto a la iglesia, también tendrá problemas. Por esa razón, amados hermanos, es pertinente el mandato del apóstol: examíname. O examinaos a vosotros mismos. Y si te sientes impotente para examinarte a ti mismo, entonces clama a Dios, como clamó el salmista.
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Hazlo tú, porque yo no puedo. Pruébame y conoce mis pensamientos, porque yo no puedo hacer tal cosa. Clama al Señor. Ve si hay en mi camino de perversidad, Señor. Yo quiero estar informado acerca de eso. Házmelo saber. Porque en mi condición espiritual de descalabro en que estoy, mis facultades espirituales son incapaces de llegar a conclusiones exactas o precisas sobre mi real estado espiritual. Por eso el salmista aquí recurrió no a su potente intelecto, no a su capacidad teológica, sino que recurrió al mismo Señor. Clama a Él. Señor, abre mis ojos para ver con objetividad mi estado espiritual. Mi condición delante de ti, Señor, yo quiero saberla, por eso examíname. Y dame a conocer esa información. Guíame en el camino eterno. Amados, a veces estamos en situaciones tan débiles que no podemos hacer nada de eso. Pero qué bueno que tenemos recursos de la oración para poder clamar delante del Señor. Para que el Espíritu Santo monte un laboratorio espiritual. Para que lleve allí nuestras almas y le evalúe a la luz de la palabra de Dios. El Señor es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. No hay pecado, por extravagante que éste sea, por maligno que éste sea, por deformante que éste sea, que no pueda ser debidamente perdonado, lavado y limpiado en la sangre del Señor Jesucristo. En Él hay perdón para que su nombre pueda ser reverenciado. Nos garantiza la palabra de Dios. Te hallas viviendo por tu vida desordenada y pecaminosa, en una condición miserable, lamentable, pobre, ciega y desnuda, como estaban viviendo. Oiga bien, no los impíos, porque aquí en Apocalipsis 3 no habla de impíos, habla de una iglesia, de gente de la iglesia, de miembros de la iglesia, que obviamente habían caído en un estado de autoengaño. Ellos se miraban a sí mismos. ¿Y a qué conclusión llegaba el que se miraba? Soy rico. Yo no necesito de la gracia de Dios. Yo no necesito del perdón de mis pecados. Yo no necesito del amor de Dios. Yo soy rico. Esa fue su conclusión. Engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Helo ahí. Soy rico. ¿Pero qué dice Dios? Cuando lo examinó a ciencia cierta y a profundidad. No, hombre, no, ¿qué rico de qué? Ustedes son espantosamente pobres y miserables. Están ciegos y desnudos. ¿De qué riqueza que ustedes están hablando? Ustedes están locos. Pobre, ciego y desnudo. ¿Qué condición? ¿Cuál es su reacción cuando usted ve a alguien que es pobre, ciego y desnudo? ¿Cuál es su reacción cuando usted lo ve con sus ojos? ¿De qué usted se llena? De compasión. Pobrecito. Inmediatamente tratará de buscar algo para darle, ¿verdad? Para vestirlo, vamos a vestirlo porque está desnudo. La meta es esa, mis amados hermanos.
Dios promete a estos hermanos de la iglesia que se describe en Apocalipsis 3:17, la bendición de vestirlos, de enriquecerlos, de prosperarlos. Pero amados hermanos, para eso ellos debían de reconocer su estado y condición. Y lo que fue verdad para ellos es también verdad para nosotros en el día de hoy. Necesitamos por ello que la gracia de Dios nos dé la humildad de reconocer lo que somos y lo que necesitamos de parte de Dios. Oremos. Señor y Dios, a la luz de estos principios que hemos examinado y con los cuales hemos contemplado el estado espiritual de nuestras almas, te rogamos, oh Dios, que te apiades de nosotros, porque reconocemos que de muchas maneras y de malas maneras hemos actuado y obrado en contra de nuestra propia prosperidad, en contra de nuestra propia riqueza espiritual, en contra de tu gracia y de la obra de redención que Cristo ha obrado en nosotros. Oh, te rogamos y suplicamos que sea propicio a nosotros, que nos dé en Cristo la gracia del arrepentimiento, de la fe y de la obediencia salvadores. Ven, Señor, y trata especialmente con aquellos que nunca le han entregado su vida a Cristo, que nunca se han rendido a Cristo, para que hoy tomen esa trascendental decisión de consagrar, entregar y vivir para el Señor Jesucristo. Oh, te rogamos que tú seas propicio también a la iglesia local, a los miembros de esta iglesia. Tú conoces, Padre, nuestros corazones. Sabemos que ya tú lo has escudriñado. Te pedimos que con la luz de tu palabra que hemos estudiado en esta hora, nos dé convicción de pecado, de justicia y de juicio. Porque sabemos que tú eres un Dios fiel, verdadero, que se complace no en condenar, sino en absolver de la culpa y de la condenación del pecado. Sabemos, Dios, que tú eres un Dios amante, que te complace limpiar y curar la llaga del pecado en nuestros corazones. Por ello te rogamos por la sangre de Jesús. Ella es la que lava y limpia nuestras almas de la suciedad del pecado, de las manchas del pecado, de la pudrición del pecado. Lávanos y límpianos en la sangre de Jesús y haznos blancos y resplandecientes delante de tus ojos. Que nuestras almas puedan brillar cada día a la luz de la gloria de la sangre del Señor Jesucristo. Hoy te rogamos, Padre, que sea propicio a nuestros hijos. Ten piedad de sus almas y no permita que nuestros pecados, fallas y faltas sean una piedra de tropiezo en su camino para venir a Cristo en arrepentimiento y en fe. Concédele la gracia de conocer a Jesús, de entregarle sus vidas a Él y de vivir para su gloria. Oh Dios, ayúdanos, porque somos tan débiles y menesterosos, tan frágiles, y somos tan impertinentes y con un corazón tan obstinado, que no merecemos el cielo sino el infierno. Pero, Señor, no rogamos por justicia, sino por tu misericordia. Rogamos por la misericordia de Cristo entre nosotros, por la compasión de Cristo para con nosotros. Rogamos que sea propicio a nuestros pecados y falta, a nuestros errores, a nuestros fallos, a la rebeldía de nuestros corazones. Sé propicio, Señor, y ayúdanos a descansar en Jesús como nuestro único amante, Salvador y Señor. Pues lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.